¿Qué pasa si sumamos la memoria a partir de la palabra, nombrar desde otro lugar, sumar sonoridad en el paisaje y en la edición gráfica? Inocente Morales Baranda Teutli dijo: cada palabra de esta lengua, la lengua náhuatl, es un sonido de la naturaleza. Esta afirmación nos marca un rumbo distinto al del español, porque aquí todo parte de la escucha profunda de un entorno, como la palabra tortilla, que es tlaxcali, el tla, que suena al tortear la masa, y cali de casa. Esta palabra parte de una acción en específico que involucra el sonido onomatopéyico de la misma. Nos estaríamos refiriendo a que tlaxcali guarda la memoria de esta acción, que al realizarla crea la tortilla. Ahora, ¿cómo escribir y representar la acción? Más allá de solo escribir la palabra con letras heredadas de un alfabeto ajeno, ¿es posible generar materiales que nos hagan reflexionar desde la sonoridad, la metáfora y acciones muy precisas? Yo creo que sí. Pero antes, tenemos que entender que las lenguas originarias guardan una resistencia y se enuncian desde un espectro político que las ha negado sistemáticamente. Citando a la lingüista Mije Yasnayelena, cada vez que intentas aprender una de las lenguas indígenas, le dices al Estado que aun cuando no te garantice espacios para hacerlo, deseas, como es tu derecho, viajar a otros territorios cognitivos, territorios que el Estado pretende extinguir. Acorde con la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, nuestro legítimo derecho es acceder a cada una de las 68 lenguas, que con sus variantes conforman un amplio territorio y espectro cognitivo. 365 registra el INALI en su catálogo de lenguas indígenas nacionales. Sin embargo, en un espectro hegemónico, estas lenguas que fueron habladas previo al español o castellano han sido relegadas desde el tiempo de José Vasconcelos, y las campañas de alfabetización, mismas que no tomaron en cuenta el amplio espectro de diversidad lingüística, lentamente fueron atentando, y las lenguas originarias prevalecieron en el aspecto doméstico, ritual, y se hablaba en secreto frente a español hablantes. Las políticas actuales incluyen las lenguas originarias desde un espectro folclorizante, pues solo son incluidas en eventos como un ornamento y como parte de un comportamiento políticamente correcto e incluyente. Se solicita a los hablantes hagan introducciones al evento con un saludo cordial en su lengua originaria, o quizás se abre un espacio para que deleite los oídos con un armonioso poema, canto o algo característico de su región. Es importante recalcar que todo esto es reforzado en los centros educativos, en donde las lenguas originarias no son incluidas en ningún contenido académico, son deliberadamente borradas. Lo interesante es que se privilegia un bilingüismo hacia lenguas dominantes, como el inglés, francés, alemán, chino, entre otros. Estas lenguas y su uso son desde asuntos académicos importantes de aprender e incluso replicar en documentos oficiales como artículos científicos, tesis, tesinas, discursos, entre otros. Es así que en el espacio de la Bienal tomamos la iniciativa de que la lengua fuera utilizada como un medio de conocimiento, es decir, al momento de la traducción del español al náhuatl, no solo se tradujeron las palabras, se ampliaron los mundos y territorios cognitivos, mismos que fueron confrontados con la forma dominante que tenemos de aprendizaje del mundo. Citando al maestro Carlos Sandoval, Nicantotlal, Noihki Moneki Maticpiacan, Tlamachtiloyame, Caninochi Motemaca y Canahuatl, Caninochtin, Tlamachtisque, Tlayecanque, Tlaxcuiloque, Iguanochtin, Tlamachtiloyaque, Tipanosque, Matlapuhuaca, Nahuatl, Iguanzán, Tlamachtisque y Canahuatl. Ayacmomoneki, Setlamachtiloyan, Caometlastolme, bilingüe. Y un bilingüismo diglósico, Quimictictoc, Nahuatl. Traduciendo, aquí en nuestra tierra necesitamos escuelas en donde todo el conocimiento se vierta en náhuatl, donde todos los estudiantes, maestros, directivos, escritores y todo el conocimiento se lea y se escriba en náhuatl,
Ya no queremos escuelas bilingües. Ese bilingüismo diglósico está matando el náhuatl. Y yo añadiría que ese bilingüismo está atentando con el resto de las lenguas originarias. Lo que plantea el maestro Carlos guarda todo el sentido, siendo que confluye en un amplio espectro de diversidades lingüísticas. ¿Y por qué no nombrar y aprender el mundo desde ahí, si lo podemos aprender desde el inglés o francés, por ejemplo? Un poco lo ocurrido en la segunda Bienal de Artes y Diseño de esta colaboración tiene que ver con esta idea: nombrar y conocer desde otro territorio cognitivo, confrontar y tomar decisiones políticas a la altura de las circunstancias de la diversidad, además de estar ejerciendo nuestro legítimo derecho a conocer y ampliar nuestra mirada como la ley lo marca. Deseamos agradecer profundamente a la maestra en Lengua y Cultura Náhuatl, Hortensia Domínguez Vargas, quien, desde esta generosidad tan inmensa, esta disciplina y esta templanza, nos ha ayudado a establecer este diálogo en náhuatl y poder reaprender y mirar desde otros lugares. Asimismo, agradecemos profundamente a Marcos Vargas, quien desde también la trinchera del náhuatl huasteco nos ayudó a ampliar el espectro de posibilidades hacia otra variante, hacia otro entender y hacia otro comprender. Espacio, encuentro, comunidad. ¿Qué pasa si sumamos la escucha como aprendizaje y saber y apelar a la lengua? Apelar a la lengua implica entender sus formas y sus intenciones, hablar la lengua, vivir la lengua y ser coherente a ella, labrar por ella y cuidar las semillas de cada parcela. Para apelar a la lengua hay que cultivarla, escucharla, aprender de ella y saberla. La escucha a la lengua es de todos. Escucharnos, sabernos, aprender de nosotros. ¿Cómo nos aproximamos a la lengua? ¿Cómo percibimos la forma en que nos comparten la lengua? ¿Reflexionamos sobre la lengua? Pienso que primero hay que detenernos, parar un poco, ser humildes y calmarnos para involucrarnos en una reflexión comunitaria, donde nos encontramos los unos con los otros, propiciando los brotes que germinan al apelar a la lengua por medio de la escucha. Construir desde la escucha nos hace desdoblar rizomas en nuestras raíces y en las ramas, explorando las formas de llegar a lo impreso, permitiéndonos una edición gráfica vista desde la lengua en torno a lo comunitario, escuchándonos y nutriendo las necesidades de la lengua, detenernos a escuchar qué necesita la lengua para ser impresa, cuáles son sus herramientas y cómo seguiremos cuidando la semilla de cada parcela. ¿Te has detenido a pensar qué ocurre en los espacios de encuentro comunitario? Uno de estos espacios de encuentro comunitario fue la Bienal de Artes y Diseño, en el que, por fortuna y con mucho trabajo colaborativo, varios proyectos hicimos intervenciones en conjunto. Cabe destacar que nada de esto hubiera sido posible sin la amplia participación de todos los integrantes y su importante valor de escucha, en el que ponderamos la forma de los saberes con respecto a la lengua, conocer que las cosas no son nombradas de la única forma en la que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, sino que, por el contrario, hay muchas culturas, nuestra cultura, que la nombra de maneras específicas relacionadas a la naturaleza, a la cosmovisión y a nuestra identidad cultural. Resulta importante volver a esos orígenes, hacer edición gráfica pensando en ello, reconociéndonos a partir de ahí y encontrando nuestro sentido de pertenencia con la lengua, la comunidad y el encuentro comunitario. A tres voces,
del encuentro de lo comunitario a la edición comunitaria. La pregunta aquí es, ¿qué pasa si sumas? ¿Qué pasa si sumas puntos nodales, rizomas, experiencia, espacio para vertir nuestras voces, confluencia, acompañamiento? Impreso, componer, libro, puede contener cualquier lenguaje escrito, secuencia de espacios, momentos, escritura de texto, espacio temporal autónomo, lenguaje escrito y el hacedor de libros. Afectos, la necesidad de vinculación de proyectos y procesos. ¿Para qué? Para encontrar un lugar, para encontrar otra escritura, un texto como detonante, texto cantado, cantadito, libro como espacio de confluencia de voces, texto desbordado, texto bordado, habla, escucha, libros que cuestionan los libros. ¿Sabes? Es una invitación. Una diversidad y pluralidad del habla, también de la escucha. Y la pregunta también es, ¿qué pasa si sumamos la hospitalidad, el canto y la impresión de los afectos? En momentos en que las desigualdades sociales, el distanciamiento, no necesariamente desde la pandemia, generan espacios de exclusión o exclusividad, las posibilidades de tejer afectos desde la hospitalidad parecen ser grietas en el campo de las dinámicas sociales, mediadas e impersonales. Plantearse la hospitalidad como un elemento de generación de colaboraciones y acompañamiento resulta una apuesta que disloca las jerarquías de los actuantes en diversos proyectos. Pero para el entendimiento de estos procesos replanteados desde el proyecto Timosanilhuia, nos sentamos a platicar. Es importante, dado que lo que busca no es exaltar los productos objetuales desde los terrenos del arte contemporáneo, sino desde las nociones básicas de la convivencia que se dan en muchas comunidades originarias, muchas comunidades de las cuales nosotros venimos. Es cierto, este es un proyecto artístico de construcción de diálogo y hospitalidad. Por eso es un proyecto, por eso es artístico. Porque implica diálogo, porque implica comunicación, porque implica el planteamiento y replanteamiento de nuestros lenguajes, de nuestras maneras de decir las cosas, de nuestras maneras de entendernos, de acompañarnos. Porque involucra traer al aquí, a la ahora, a este contexto, a esta ciudad, esas palabras, esas imágenes, esos momentos de convivencia. ¿Qué pasa si en ese momento de ir y venir encuentras a más colaboradores, a más voces que te invitan, que te acompañan, que no te dejan solo? A lo mejor es la compañera que da clases, que nos comparte palabras antiguas. A lo mejor son los compañeros que nos invitan a generar contextos y palabras, que nos invitan a estar en casa. A lo mejor, para no estar solos, es cuando invitamos a nuestros propios compañeros, cuando les decimos, ¿por qué no vas a mi casa? ¿Por qué no vienes y compartimos? ¿Por qué no nos sentamos y platicamos? Así construiremos la vida, así construiremos todo este camino que nos queda por delante. Es por eso que tratamos de tejer un proyecto artístico de construcción de diálogo y hospitalidad entre tres familias permeadas por procesos migratorios, a partir del retorno de esos integrantes que alguna vez salieron. Regresamos a Ixcuatitla, Chicontepec, Veracruz. Regresamos a San Juan de los Jarros, a Tlacomulco, Teotitlán del Valle, en Oaxaca. En estos encuentros buscamos construir momentos de convivencia, de diálogo, compartimiento de presentes, porque al final del día nos permitiría poner en práctica ese sentido de hospitalidad del cual hemos abrevado toda nuestra vida. La relación afectiva entre los diferentes sujetos se hace evidente en el proceso de intercambio de experiencias. Es cuando entendemos que el desplazamiento y los movimientos migratorios son elementos inherentes de los seres vivos. Con cada nuevo desplazamiento se adiciona una nueva capa de significación. Los procesos de investigación en los terrenos del arte generalmente se replican los modos de producir conocimiento basado en metodologías ajenas a los contextos propios de las culturas locales. Es ahí donde la práctica artística posibilita el plantear metodologías sensibles que generen diálogos que se tejan en un sentido de colectividad.
abrir posibilidades de poner en marcha encuentros, visitas entre diferentes familias, las cuales se basan en maneras propias de la celebración. Teselar, zarcir, tejer. Teselar, zarcir y tejer. Teselar, zarcir y tejer. Procesos. Construir espacios para vertir nuestras voces.